alguna manera las neurociencias, para mí Feldenkrais es mucho más que un método neurocientífico, porque también toca la filosofía, toca el arte, pero digamos que la charla de hoy está orientada a que las neurociencias de alguna manera nos dan respuestas a muchas de las cosas que Feldenkrais ya hacía y sabía cómo funcionaban, pero quizás no estaban la manera de comprobarlo científicamente con el rigor, digamos, que Occidente le pide algo para dar, ¿no? Para darlo como, bueno, sí, esto es verdad. Muchas cosas que en Oriente quizás ya las daban por sentadas y que de hecho muchas él ya las decía antes que este término de neurociencia o neuroplasticidad exista. Ahí, pasa la siguiente. Bueno, hablamos ahí está la palabra autoimagen. La autoimagen es esa imagen interna que tenemos de nosotros mismos, que se va construyendo con todo esto que conté antes, sobre todo en la niñez, cuando se crea nuestra personalidad, se crea esa autoimagen interna que tenemos de nosotros mismos, que tiene una relación en cómo los demás nos ven, cómo nosotros nos sentimos, toda la interacción de la cultura, de lo que vamos sintiendo, pensando, haciendo, va construyendo esa imagen interna, desde la cual actuamos. Y hay un bucle, ahí dice bidireccional, ¿no? Un bucle que todo el tiempo está interactuando el cerebro con el resto del cuerpo, porque no nos olvidemos que el cerebro es una parte del cuerpo, y va tomando información desde lo interno, es decir, básicamente o principalmente desde los órganos, y también la información externa, principalmente a través de los sentidos. Esta información que entra tanto desde afuera y desde adentro mismo llega al cerebro, hace que demos respuestas. Algunas respuestas son reflejos, por ejemplo, si nos quemamos, sacamos la mano antes que sepamos lo que está pasando, antes que llegue a nuestra corteza, y otras respuestas van a ser decisiones que tomamos, o sentimos sed y decimos, bueno, voy a tomar agua, o pasa algo y, bueno, voy a actuar de esta manera, voy tomando decisiones, y esas decisiones, a su vez, van produciendo cambios afuera, que vuelven a traerme información y así todo el tiempo está ocurriendo al mismo tiempo. Casi que no podemos diferenciar qué viene de adentro, qué viene de afuera. Es, ¿no? un todo en relación. La imagen que sigue. Bueno, las neurociencias. Digamos que las neurociencias estudian justamente cómo se comportan las neuronas. Tenemos aproximadamente 86.000 millones de neuronas, que son las encargadas de propagar información por el cerebro, y se conectan química y eléctricamente. Podemos pensar que nuestro cerebro genera un campo enorme electromagnético, y a través de la sinapsis se conectan estas neuronas, y muchas se conectan juntas, se activan juntas y se conectan juntas, dependiendo de la experiencia. Pasa a la que sigue, Marcos. Hay una... Pasamos de un sistema o de un paradigma que era más localizacionista, es decir, que pensaba que cada cosa ocurría en un lugar en el cerebro, a pensar de una manera más como el cerebro, como nuestro sistema, como un sistema de interdependencias. Es decir, lo importante es la interacción entre una parte y otra. Por eso a mí me gusta en un momento cuando Nazaret Castellanos dice, no están las cosas más ni aquí ni allá, están en el puente. ¿Eh? La que sigue. Bueno, la plasticidad neuronal, algo que ya mencioné, es esta capacidad del cerebro de generar nuevas respuestas, y que es fundamental el papel que va a tener la emoción y la experiencia para que se cree este laboratorio donde podemos responder de una manera nueva.
La que sigue. Bueno, el cerebro elige el camino eh, más fácil, ¿no? Elige las autopistas primero. Lo más importante para nuestro cerebro es que lleguemos vivos a la noche. Entonces, nosotros como seres humanos tenemos, salvo que estemos corriendo riesgo, otras aspiraciones, ¿no? Durante el día o a lo largo de nuestra vida, sueños, deseos, necesidades. Pero lo principal es garantizar la supervivencia. Y en este sentido, muchas veces el cerebro funciona de acuerdo a este dicho que dice, es mejor malo conocido que bueno por conocer. Porque aunque una persona no tenga la manera de moverse más eficiente o la postura óptima, todo lo que hacemos nos trajo hasta hoy, hasta acá. Quiere decir que es bastante bueno. Es mejorable, pero es bastante bueno. Y el sistema confía porque es conocido. Por eso es tan difícil cambiar o es tan difícil generar nuevos patrones de respuesta, ¿no? Las personas que dicen, bueno, yo siempre me enojo, yo siempre me pongo triste, yo siempre, ¿no? Reacciono de esta manera. Y te das cuenta de que eso te pasa, ya es un gran paso, pero después de repente pasa lo mismo y otra vez te encontrás en la misma respuesta. Entonces, ¿cómo dar esta posibilidad de abrir nuevas posibilidades de respuesta y que el sistema las pueda elegir de manera espontánea? Es decir, que de repente yo me encuentre teniendo una actitud comprensiva o empática. Al principio puede ser que esté un poco enojado, pero que no sea siempre mi misma respuesta o mi misma postura, que me trae siempre ese mismo dolor crónico o la misma ansiedad que se produce ante una situación que no era realmente de vida o muerte, donde se disparan todos esos sistemas que ya vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Donde realmente hay que luchar, huir o hacer algo para sobrevivir, sino que tienen que ver con ¿no? la necesidad del cerebro de predecir. Y entonces empiezan a generar un montón de patrones que nos damos cuenta que no son eficientes, que no nos resultan, que nos impiden hacer un montón de cosas que queremos hacer, pero no son fáciles de cambiar. Y una de las propuestas del método no para eliminar estas respuestas que tenemos, que como dijimos son bastante buenas y funcionan y por eso nos llevaron hasta donde estamos, o sea, la mayoría funcionan, si no, tuvimos que haber hecho algo, ¿no? Terminamos en una situación extrema, si eso no funcionaba, y tuvimos que haber hecho algo para regularnos, pero muchas veces lo que queremos mejorar no es tanto, es un poco mejor, un poco más. Pero para que el cerebro abra la puerta a tener respuestas espontáneas más eficientes que las que tiene, o sea, no vaya siempre por los caminos conocidos, necesita que este aprendizaje tenga ciertas características, que sea cómodo, que sea confiable, que sea seguro. Por eso en las clases siempre les decimos, hagan poquito, hagan lo que se siente bien, no se esfuercen, porque si aprenden algo nuevo o una respuesta nueva en un lugar seguro como es una clase, y el sistema ve que puede utilizarla y que es más eficiente que la que tiene, no va a descartar la que tiene, pero va a incluir esta y la va a empezar a usar de manera espontánea. Y de repente decimos, uy, respondí de otra manera, me estaba cayendo y caí diferente, o estaba sentada un montón de horas y me encontré sentada más erguida o más cómoda, porque si los cambios o lo que queremos mejorar lo tenemos que pensar, lo pensamos un ratito y enseguida viene algo a lo que tenemos que atender y nos olvidamos, ¿no? La que sigue.
Este es un pedacito de una película que me parece fabulosa, que ya tiene sus años, que la vi cuando estaba haciendo la formación, así que estamos hablando de 20 y pico de años atrás, que se llama ¿Qué es lo que tú sabes? O ¿Qué carajo tú sabes? ¿No? What the bleep you know. Y esta película justamente habla de muchas cosas que hablan también muchos científicos y están muy conectadas con el método. Por un lado habla de la percepción, cómo la percepción es una elección. O sea, lo que nosotros vemos, siempre hay algo que nuestro cerebro va seleccionando, que llega a la conciencia. Cuando vemos algo, eso ya pasó por un montón de filtros. Entonces hay ahí una elección de qué vamos a percibir de todo lo que hay, que si lo percibiríamos, todo sería como imposible organizarse. Por otro lado, esta imagen me remite a esta idea de que hay muchas posibilidades hasta que respondemos y, bueno, actuamos con una posibilidad. Hacemos algo hasta que decidimos. Feldenkrais habla de que muchas de nuestras respuestas, además de ser automáticas, son compulsivas. Estamos ante una situación y, bueno, la única manera de responder es la que conocemos. Eso sería compulsivo, no tengo alternativas. O solo puedo actuar o no actuar, sí o no, blanco o negro. Estamos como en el mismo paradigma. Él dice que para que hablemos de libertad y de elección tenemos que tener 3 opciones o más. Y como dijimos, hay algunas respuestas que nuestro sistema necesita dar rápido y de manera automática. Sobre todo ante un peligro inminente, si nos estamos resbalando con una cáscara de banana, vamos a organizarnos en la caída antes de que llegue a nuestra conciencia. Eso no quiere decir que con práctica de movimiento, la gente que hace artes marciales o que practica Feldenkrais va a caer de otra manera, porque eso ya, como dijimos, se pudo haber automatizado como una respuesta espontánea, o sea, la que tenía y la nueva. Pero si no pensamos en estas respuestas donde está el peligro o la inminencia, sino que pueden llegar a nuestra corteza, a nuestro consciente y podemos decidir, a veces también decidimos siempre igual o respondimos antes de darnos cuenta de si era lo que queríamos. Y todas esas infinitas posibilidades de responder es un potencial que tenemos y que podemos desarrollar. Hay un pequeño, menos de un instante, un microsegundo, ¿no? Una instancia de tiempo muy corta entre nuestra intención y nuestra acción. En ese momento, ahí se abre toda una posibilidad de responder de manera diferente. Y mucho de lo que trabaja el método y lo que el método, digamos, en este laboratorio te ofrece es entrar en esas infinitas posibilidades. La que sigue, bueno, la información llega al cerebro fundamentalmente a través de 3 vías. La vía somatosensorial, que digamos es lo que conocimos o estudiamos en la escuela, ¿no? Como los sentidos. Bueno, la información de dónde llega del exterior. Llega a través de los ojos, a través de los oídos, a través del tacto, a través del gusto. El olfato en realidad tiene otra vía, tiene una vía propia. Y lo que llega desde el exterior no es solamente a través de los sentidos, sino que también llega a través del sistema propioceptivo, es decir, a través de nuestros tobillos, de nuestras caderas, del sistema vestibular que organiza el equilibrio. De alguna manera se olvidaron este sentido, ¿no? Cuando pensaron, sin hablar de la vía interoceptiva,
y la esteroceptiva, que se empezaron a nombrar más recientemente, pero el sistema vestibular es como el director de orquesta, de todos los sentidos. Sin embargo, nunca, ¿no? A mí no me lo habían nombrado hasta que lo escuché estudiando el método. Porque es un sentido que solo nos damos cuenta cuando no funciona. Cuando tenemos un mareo, ahí nos damos cuenta de que había un sentido organizando dónde estamos en el espacio. O sea que junto el sistema propioceptivo con el sistema vestibular organizan nuestra posición en el espacio, nos dan la información y nos ayudan a organizarnos. Hay alguna información que entra por varias vías. Por ejemplo, si pensamos en la piel o en los músculos que van a detectar, dijimos dónde estamos en el espacio, tiene que ver más con los tobillos, las caderas, pero también los músculos nos nos van a dar información del exterior, o la piel, ¿no? A través de la piel vamos a sentir, y de sus receptores, si hace calor, frío, si nos tenemos que abrigar, si tenemos que buscar una sombra, porque, ¿no? O abrigo. Pero también pueden viajar por la vía interoceptiva, porque, por ejemplo, si tenemos fiebre o si tenemos un agotamiento muscular, fatiga, esa información va a ir más bien por la vía interna. Entonces, esta división es un poco como todas las divisiones para estudiar algo que está todo conectado y ocurriendo en conjunto. La vía interoceptiva, básicamente, o simplificándolo, es la información que llega de adentro del cuerpo. En vez de ser la información que llega desde afuera, es la que llega desde adentro. ¿Desde dónde? Desde el corazón, lo más importante, desde los pulmones, desde el intestino, que hoy se habla tanto, ¿no? Del intestino, de la microbiota, también de la vejiga, del hígado, o sea, todos los órganos envían información al cerebro, que llega primero al tálamo, que es como la estación central, y de ahí la información va subiendo, cada vez va subiendo hacia la corteza y va subiendo y va subiendo parte de esa información, la que digamos es relevante, alguna se va quedando y algunas decisiones o acciones se van tomando antes de que esa información llegue. Bueno, ahí está el famoso nervio vago, el 10º nervio craneal, que también está muy conectado con todo el tema de la ansiedad. Y como dijimos, la vía olfativa, que tiene su, su propia vía. Esto es muy, muy interesante porque el olfato entra por otra vía y no pasa por esa estación central, no pasa por el tálamo, va directamente al sistema límbico. Y el sistema límbico, ustedes saben que está el hipotálamo, la amígdala, o sea, que regulan las emociones, y también está en relación con el hipocampo, que tiene que ver con la memoria. Por eso todo lo que viene a través del olfato está muy ligado a las vivencias. O sea, nos lleva directamente al recuerdo. Pasemos a la que sigue. Algo que importante de la vía olfativa, por la vía olfativa no solo entran los aromas, o los olores, sino que también es todo lo que entra por la nariz, incluido la respiración. Con lo cual también por esta vía detectamos cómo estamos respirando, y cómo estamos respirando es una información muy importante para nuestro cerebro, que también se asocia y también está en relación con el sistema interoceptivo y el nervio vago, porque es una información de, bueno, si la persona se agitó, ¿qué pasa? Si hay una apnea, necesitamos respirar para sobrevivir, entonces la respiración va a entrar por esta vía y también va a ser detectada por la vía interoceptiva. Bueno, acá hay un dibujito también en sistema de bucle de uno de los sistemas que dijimos que están dentro del somatosensorial, que es el propioceptivo. Vayamos con la que sigue.
La vía interoceptiva también hablamos. La que sigue. Y la corteza somatosensorial, la corteza, está la corteza que es sensora y motora. Se ubica más o menos, si pensamos en una vincha o en una diadema que nos ponemos por atrás de la oreja, ¿no? Está más o menos ubicada ahí. Y es a donde va subiendo la información a toda no solo la corteza sensoria y motora, sino también a la corteza después prefrontal y frontal. Depende de qué información, pero la información va, digamos, como de abajo hacia arriba. Si pensamos en lo que hablamos antes, en algo que percibimos con los ojos, ¿no? La información que llega esteroceptiva, que llega del exterior. Primero hay neuronas que detectan el color, otros detectan la forma, otras detectan el tamaño. Entonces nosotros vemos a alguien que viene y primero empezamos a ver formas, colores, después va subiendo esa información hasta que cuando llega a tu corteza vos decís, ah, es un árbol, ah, es Gaby, no, era Marcos. Eh, no es inmediato, sino que hay todo un proceso en la percepción entre que entra la información hasta que podemos darnos cuenta de qué es lo que estamos viendo. Por eso cuando vemos algo conocido es mucho más rápido. Cuando vemos algo que no sabemos bien lo que estamos viendo, el cerebro está ahí trabajando a toda máquina para interpretar qué es eso que estoy viendo. ¿No? Me pasó la otra noche que dejé un ventilador, esos ventiladores de pie, en la cocina, que no es el lugar del ventilador de pie, está en otro lugar en mi casa. Y me levanté por un ruido, por algo, abro la puerta de la cocina y veo una cosa alta en medio de la oscuridad. Bueno, la reacción como de susto y había un poquito de luz y el cerebro me mostró unas paletas, digo, ah, no, es un ventilador, porque primero pensé, es una persona. Ahí tuve como la experiencia de cómo se iba creando la imagen, porque primero era un bulto, ¿no? Que encima el ventilador parece una persona, tiene, ¿no? Las paletas son como una cabeza, hasta que dije, ah, es el ventilador que quedó acá. Entonces, esto tiene todo un recorrido que la información va subiendo. Y va pasando, como dijimos, por el tálamo. Si lo que vemos es algo importante recordar o tiene que ver con lo emocional, bueno, se va a activar más la amígdala, o si la experiencia veo un perro que me muerde, cada vez que veo un perro probablemente me asuste, entonces todas las experiencias que estén ligadas a lo emocional, nuestro hipocampo, que no es el único, como dijimos, no está todo tan localizado, pero es uno de los que más interviene en la memoria, va a guardar esa información. Ojo, ¿no? Cuando veas un perro. Entonces, ojo cuando veas una persona, ¿no? En una moto, ojo cuando veas esto. Entonces, según las experiencias que tuviste, se van a desencadenar también ciertos patrones que a veces son de ansiedad que tienen un fin, ponerte en alerta porque nuestro cerebro asoció eso con un peligro. Lo que ocurre es que muchas veces esas asociaciones no, no están ocurriendo en realidad y se dispara un poquito más de esa mínima alerta que me asusté, vi el ventilador, vi que no pasa nada, se me pasó, o bueno, no puedo salir de mi casa, no puedo ir a la cocina, es una ansiedad permanente porque me anticipo al examen de mañana o a que estoy en un escenario. Hay una cantidad de ansiedades que puedo prevenir si me voy dando cuenta qué patrones la desencadenan y dónde en mi cuerpo comienzan, si no es algo que va a pasar de sorpresa, si no es un peligro real, sino más que tiene que ver con una anticipación o con algo que tiene que ver quizás con mi autoimagen o con mi autoestima, haciendo un trabajo de investigación puedo ir como teniendo diferentes respuestas, ¿no? Que pueden ser más adecuadas y más saludables. Algo, bueno, vamos a volver al homúnculo. Eso que está ahí, ese hombrecito que se llamó homúnculo, sensoromotor, este no sé si es el sensoromotor, pero son parecidos. Fue creado
descubierto por Penfield, si pasamos a la que sigue, después podemos volver. Penfield era un neurocirujano que él estaba, y también era profesor, estaba investigando el tejido en el cerebro, qué parte producía epilepsia. Entonces hizo muchas operaciones con las personas despiertas, iba tocando con electrodos distintas partes de la corteza sensorial y motora a fin de investigar la epilepsia. Pero ahí, a través de hacer esto con muchas personas, fue como armando un mapa, que no es un mapa 100% real, como ningún mapa, ¿no? Pero que tiene ciertas distorsiones, pero que nos guía. Y, y lo que descubrió primero es que estábamos todos como descompuestos, ¿no? La cabeza por un lado, la mano por otra. Pueden ver, a la izquierda está el original. Después tiene ciertas fallas, se empezó a decir, bueno, el homúnculo tiene fallas, no es exacto. Él lo sabía. No pudo evitar después que se hiciera tan famoso porque él lo usó para enseñar, ¿no?, a sus alumnos como forma pedagógica. Y hoy en día, a pesar de que sabemos que no es exacto, se sigue utilizando porque sí sigue siendo cierto lo más relevante que se descubrió en ese momento, que el cerebro le dedica más neuronas a las partes que considera más importantes, que son sobre todo las manos y la cara, y a las partes que más usamos. Si piensan un niño, primero todo lo experimenta con la boca. La boca es el órgano además cognitivo. Después se va compartiendo con las manos y después va pasando a las manos. Y la cantidad de cosas que hacemos con las manos. Y nuestro cerebro toma mucha información de todo lo que pasa en nuestra cara y en la cara de los demás. Por eso también la importancia de sonreír. Cómo están nuestros gestos van a influir muchísimo en cómo nos sentimos. Ahí vamos a ver que hay un modelo del 2022 donde lo relevante, más allá de que cambió un poquito la organización de los dibujos, algo muy relevante para mí de este nuevo homúnculo, después hubo también un hermúnculo, ¿no? Porque una de las críticas era que había un homúnculo masculino que tenía los órganos genitales masculinos y no los femeninos, pero bueno, si pensamos en la época, haber representado los órganos sexuales femeninos hubiera sido un escándalo. También hay uno, si lo pueden buscar. Pero lo relevante de este es que descubrieron que había una zona donde se representaba el todo, ¿no? Que había ciertas zonas de esa corteza donde se activaban también cuando se activa la acción. Entonces, ahí es interesante esta relación que todo el tiempo hay entre las partes y el todo, ¿no? O esta frase que dice que somos mucho más que la suma de las partes. La que sigue. Bueno, antes nos quedó pendiente que la vía olfativa tenía su propia vía. Y a mí fue una cosa que realmente me pareció muy interesante, cómo el olfato iba directo al sistema límbico y cuánta importancia le presta el cerebro a la respiración. Por eso, pensando un poquito en qué clases desarrollar para la ansiedad, lo que es fundamental es intervenir en cómo respiramos. O sea, el cerebro le presta mucha atención a la respiración. También todas las clases que tienen que ver con sentir más los pies, todo el enraizamiento, grounding es importante, todo lo que tiene que ver con el equilibrio, con el centrarse. Pero la respiración juega un papel importante. La que sigue.
Bueno, acá llegamos un poco a la ansiedad y al miedo. El miedo es innato. Hay un miedo que es innato y hay otros miedos que van siendo adquiridos por la experiencia, como dijimos, si un perro no me atacó o si mi mamá me dice, mi papá, alguien, cuidado porque si te pica esa víbora es peligroso, le vas a tener miedo, ¿no? Es un miedo adquirido. Y hay un miedo que es innato, que es el miedo a la caída. Nacemos con un miedo a caernos. Esto quiere decir que si a un bebé recién nacido le hacemos un movimiento súbito, se va a desencadenar una cantidad de reacciones que son ante la caída y que se van a experimentar como lo que sentimos cuando tenemos ansiedad. Esa ansiedad que hay cambios en todo el sistema respiratorio y también cardíaco, en el sistema, digamos, cardiorrespiratorio y también muscular. Hay una reacción como de un gran patrón flexor ante ese estímulo de la caída. También puede ser producido por ruidos fuertes, porque está muy cerca el 10º nervio craneal y el 8º nervio craneal, y como entra por el oído, ¿no? El sistema vestibular es el que da cuenta de que nos estamos cayendo y desencadena todo, ¿no? Todo este patrón, pero también un ruido fuerte, como el oído está tan cerquita, también va a desencadenar el mismo tipo de reacción. Y esto también va a irradiar al nervio vago y todos los cambios que van a ocurrir, porque el miedo en general es ante una amenaza. Caerse, bueno, es una amenaza, ¿no? Podemos perder la vida. Pero también cualquier amenaza que viene del exterior va a desencadenar o preparar al sistema cuando ya tiene esta posibilidad, porque en un bebé quizás no, que es de luchar o huir. Son las dos respuestas básicas ante un peligro. Tanto luchar o huir van a estar más relacionados con el sistema simpático y hay una tercera posibilidad de sobrevivir que es el freezing o el congelarse o la inmovilización. Porque si no tengo los recursos para luchar y tampoco tengo tiempo de huir porque el peligro está muy cerca o porque me quedé, ¿no?, ya inmovilizado, es una tercera posibilidad de sobrevivir. De hecho, van a haber animales que parece que se hacen los muertos, pero simulan como esa muerte, se ponen más fríos, entran en una apnea que parece que no están respirando, se ponen más pálidos. Muchas personas también les puede pasar esto si entran en ese colapso. Y eso a veces les salva la vida porque el depredador piensa que ya lo mató o que ya se murió y entonces, bueno, dice, me voy a ocupar después. Y de repente se despierta el animal y se encuentra que no está muerto y vuelve a salir corriendo, tiembla, hace una cantidad de cosas para recuperar como el estado de equilibrio, que son también cosas que nosotros puede ser que hacemos después de una situación traumática, llorar, reírnos, temblar, son todas maneras del sistema de recuperar ese equilibrio. Pero estas reacciones muchas veces se dan y se repiten cuando no estamos teniendo o experimentando realmente un riesgo y hacen que no podamos hacer lo que queremos hacer. Como dijimos, puede ser la anticipación, ¿no? Me pongo nervioso porque sé que mañana tengo un examen y se empiezan a disparar todos esos mecanismos, entonces en el momento me olvido, es una de las cosas que puede pasar con la inmovilización, desorientarse o como si uno se fuera del cuerpo, ¿no? Olvidarse los pensamientos, sentir frío, sentir como el sistema vago y parasimpático ahí entran en juego, puedo tener una micción involuntaria, puedo desmayarme, o puedo estar
en una situación de huir, puedo salir corriendo del examen o del escenario, ¿no? Huir literal, o puedo estar en alguna activación del simpático que tampoco puedo actuar tranquilamente, transpiro mucho las manos, o me acelero, bueno, o lucho, enfrento la situación, pero también con una cierta sobrecarga por todo esto que se produjo. Entonces, como decimos, hay una cierta ansiedad que no se puede evitar. Hay una cierta ansiedad que es útil porque me pone en alerta que lo que va a pasar es importante. Guarda, prepárate, mañana tenés un examen. Hay un poquito de ansiedad que es útil. Hay respuestas que son importantes porque son ante situaciones inminentes, como dijimos, y que nuestro sistema responde antes que tomemos conciencia de lo que pasó. Decimos, reaccioné así y el peligro ya pasó, ¿no? Porque el sistema tiene que responder rápido, pero hay una cantidad de cosas que con entrenamiento, de darnos cuenta cuáles son nuestros patrones, dónde los detectamos en nuestro cuerpo y cómo se van desencadenando, si son por un pensamiento, si son por una sensación en el estómago. Hay recursos, hay cosas que podemos hacer con nuestro cuerpo y cómo el cerebro va a recibir información de lo que pasa en el cuerpo, eso va a hacer que se calme. Esto es lo interesante que nos dicen las neurociencias, ¿no? Yo escucho mucho que si uno cambia la manera de pensar, cambia la manera en que siente, se mueve, lo cual es verdad. Pero también si uno cambia la manera de moverse y si uno cambia la postura y si uno cambia lo que hace tu cara o cómo respiras, también el cerebro empieza a percibir la situación de otra manera y se va a calmar. Entonces hay mucho en lo que podemos influir. Y esto sí es como un tema que está ahora en auge. Estamos llegando al momento en que habría que ir finalizando. Vamos a ir con finalizando una primera parte, ¿no? La respiración. Bueno, la respiración dijimos que es uno de los procesos al cual más responde nuestro cerebro. Si observamos nuestra respiración, si simplemente empezamos a exhalar más lento, ya nos calmamos. Eso es algo que todos tenemos muy a la mano. Si aprendemos ciertas respiraciones que calmen nuestro sistema, es algo que podemos hacer en cualquier lado, en cualquier momento. Hoy vamos a explorar un poquito de eso. Hay muchas otras cosas que requieren más tiempo de exploración y clases más largas, que es un poco lo que indagamos en el curso y que quizás en alguna otra presentación también, como esta, abierta y gratuita durante el año, vayamos con otras experiencias. Bien.